tal? ¿Cómo están? Soy el Padre Alejandro Ortega. Bienvenidos a este nuevo episodio de Al Punto. Una de las escenas más conmovedoras que he leído en una novela es la de Víctor Hugo en su libro Los Miserables, cuando Jean Valjean, que es el protagonista de la historia, es hospedado por Monseñor Bienvenido, un obispo de un pueblito a donde llega Jean Valjean prácticamente vagando, buscando dónde quedarse esa noche. Y el obispo le abre las puertas de su casa, lo recibe con una caridad infinita, le da de cenar, le da hospedaje esa noche. Y para darle de cenar no solo le da comida, le brinda sus mejores cubiertos, es decir, pone la vajilla de plata. Y Jean Valjean, que algo se había maleado tal vez en la cárcel, ve aquellos cubiertos, le llaman la atención, en fin, ya en la noche se despierta a medianoche y los recuerda estos cubiertos de plata que bien podían valer pues una buena cantidad de dinero. Pues Jean Valjean de plano se levanta a medianoche, toma la funda de la almohada, busca dónde están los cubiertos y se los lleva. Y sale de la casa del obispo sigilosamente. A la mañana siguiente, un piquete de soldados lo encuentra en medio del campo con aquel cargamento sospechoso, aquellos cubiertos de plata que no podría él de ninguna manera explicar cómo los tenía. Y de hecho, cuando le preguntan de dónde te sacaste esto, él confiesa o dice que un cura, que un sacerdote se los había regalado. Ellos pues no le creen, pero le dicen pues llévanos a la casa de ese cura, de ese sacerdote para comprobar que lo que estás diciendo es la verdad. Y bueno, van a la casa del obispo y en ese momento, cuando abre la puerta el obispo, los soldados se dirigen a él como monseñor, como obispo. Y ahí es la primera sorpresa para Jean Valjean, es que este no era un sacerdote cualquiera, que era el obispo. Y ellos le dicen, pues encontramos a este hombre en medio del campo con estos cubiertos que él dice que usted se los regaló. Y Monseñor Bienvenido reacciona de una manera increíble. No solo le dice, claro que yo se los regalé, sino que les dice que se le olvidó, le dice a Jean Valjean que se le olvidó llevarse también los candelabros de plata que también le había regalado. Y pide a las señoras que trabajaban con él, traigan los candelabros también y pónganselos ahí en su bolsa porque yo también se los regalé. Jean Valjean no lo podía creer. Estaba en shock, estaba aturdido, no sabía qué pensar, qué decir ante esa benevolencia, esa bondad del obispo, quien al oído le dice una cosa: mira, tú no perteneces al mal, tú perteneces al bien. Yo he comprado tu alma con este gesto de bondad, con este perdón. Quiero comprar tu alma para el bien. Y ahí, en ese instante, empieza la conversión de Jean Valjean, que haría un bien inmenso después él, transformado con un nuevo nombre, Señor Magdalena, se convierte en empresario y hará un bien inmenso en el pueblo en donde se sitúa, donde radica después. ¿Por qué les cuento esta historia? Porque estoy convencido de que el perdón lo cambia todo. El perdón no solo cambia la situación, el perdón cambia a las personas, es capaz de transformar a una persona. Cuando en alguna ocasión he tenido que sufrir que alguien me haya robado algo, yo trato por lo menos en mi interior de decirle al Señor: Señor, no lo consideres como robo, yo se lo regalo. Es una ofrenda, es un don. Ojalá todos hiciéramos lo mismo. Cuando alguien nos ha despojado de algo incluso muy querido, ojalá pudiéramos decir: Señor, yo se lo regalo. Y transformamos aquel gesto, aquella agresión, aquella ofensa, la transformamos en un don, que eso es lo que significa el perdón, es el don más grande que podemos dar. La palabra perdón originalmente viene de un concepto que es la condonación total de una deuda. Cuando se condonaba una deuda que alguien tenía con nosotros, con alguien más, y se perdonaba totalmente esa deuda, a eso se le llamaba perdón, porque la palabra, el prefijo per, significa algo completo, algo total. No existen perdones a medias en ese sentido. El Evangelio nos coloca ante
ante una invitación de Cristo muy concreta. Perdonad y seréis perdonados. Sed misericordiosos y obtendréis misericordia. Todos los seres humanos, todos hemos ofendido a alguien. Todos somos culpables de algo. Todos necesitamos ser perdonados. No hay nadie, no hay un solo ser humano en este planeta que no haya cometido un error, que no haya cometido una ofensa, que no haya lastimado a alguien, a veces consciente, a veces inconscientemente. Todos tenemos tanta necesidad, tanta sed de perdón. Y cuando no lo recibimos, qué angustia, qué dolor, qué zozobra interior experimentamos. Qué dolor cuando no logramos obtener ese perdón de alguien, sobre todo de alguien a quien amamos, de alguien a quien queremos con todo el corazón y a quien tal vez hemos lastimado sin pretenderlo. Y recibimos a cambio tal vez una negación de ese perdón, o un no te puedo perdonar, o todavía no puedo, tenme paciencia. Bueno, se puede entender. El Evangelio dice también algo muy hermoso. Dice, trata a los demás como quisieras que ellos te traten a ti. Esto es una llamada muy concreta también a tratar a todas aquellas personas que de alguna manera nos han lastimado con la bondad, con la misericordia con la que nosotros quisiéramos ser tratados cuando hemos sido nosotros los agresores, cuando los victimarios somos nosotros y no solo las víctimas. Qué importante es este mensaje del Evangelio, qué cotidiano, qué real. Toda vida humana está llena de heridas. Está de moda el tema de las heridas. Heridas de infancia, heridas de adolescencia, heridas en nuestra edad adulta. Pareciera que nuestra biografía es la historia de las heridas que hemos recibido o tal vez que hemos infligido en otros. Esa es la historia de nuestra vida. Esa es la ruta de nuestro espíritu, de nuestro corazón. Está marcada esa ruta de momentos difíciles, de momentos duros, de momentos de dolor, de sufrimiento y, como dije antes, de heridas que van como trazando con un contorno bastante irregular, por cierto, esa fisonomía que es nuestro propio corazón. No condenes y no serás condenado. Esta es la máxima del Evangelio. Una de las grandes lecciones del Evangelio cristiano es no condenar a los demás. Y en parte, ¿saben por qué? Porque nadie conoce el corazón del otro. Porque podemos juzgar los actos, podemos decir esto que esta persona hizo estuvo mal, pero al mismo tiempo no podemos decir que esa persona es mala. Fíjense qué curioso. El acto lo podemos juzgar, pero a la persona no, porque no conocemos la verdadera intención de esa persona. La Iglesia tiene un principio muy sabio en este sentido cuando dice de internis neque ecclesia. De las intenciones profundas del corazón, ni siquiera la Iglesia se atreve a juzgar. Evidentemente la Iglesia, como cualquier institución y como cualquier ser humano, cualquier persona puede juzgar los actos, una obra, algo exterior, puede decir esto estuvo mal hecho, esto generó este daño, esto provocó este dolor, este sufrimiento en esta persona o en estas personas. Claro, eso sí se puede hacer, juzgar los actos sí, juzgar a las personas, solo Dios. Y por eso también dice San Pablo que dejemos el juicio a Dios, que no nos adelantemos y sobre todo que no tomemos la venganza por nosotros mismos. Jamás. A nosotros nos toca, como dice el Evangelio, perdonar. Y perdonar siempre. Y pedir perdón cuando hemos ofendido o lastimado a alguien. Cuando nosotros hemos sido los culpables de un sufrimiento ajeno. Saber pedir perdón y pedirle al Señor por aquellas personas a las que hemos lastimado, pedirle que les conceda a ellas la gracia de perdonarnos, porque es una gracia interior. Los grandes expertos en el tema del perdón, que hay ciencia del perdón, que hay psicología del perdón, hay institutos dedicados a estudiar el tema del perdón. Muchos de esos grandes científicos al final terminan reconociendo una cosa. Hay un momento en el proceso del perdón que ni nosotros nos explicamos. Hay una especie de salto inexplicable que es cuando la persona se vuelve capaz de perdonar
por encima de cualquier metodología o de cualquier técnica, más allá de cualquier proceso psicológico. Es una gracia. Uno de estos grandes expertos se llama Robert Enright y él lo dice con estas palabras. Dice, nosotros los científicos no nos explicamos ese paso, ese salto que dan algunas personas para perdonar a sus agresores cuando aquello no parecía posible. ¿Será, dice Enright, será lo que los creyentes llaman la gracia? Pero eso nosotros como científicos no lo podemos explicar. Claro que hay una gracia del perdón. Claro que hay una ayuda sobrenatural. Claro que Dios interviene en el corazón humano para hacernos capaces de perdonar a veces lo imperdonable. Pero siempre es posible el perdón. Por eso el Evangelio nos dice, perdona y serás perdonado. Que Dios los bendiga. Soy el Padre Alejandro Ortega y esto es Al Punto. Hasta la próxima.